Buenos días, junto con mi grupo conformado por Alejandra Bracho, Laura Narváez, María José Guerrero y mi persona, Juan Diego Monroy, hablaremos un poco de dos de las temáticas principales de la Agenda de la ONU para el 2030. Para empezar, tenemos el segundo objetivo del Plan de la ONU para el 2030, el cual es alcanzar un mundo libre de hambre, ya que principalmente se enfrentan varios desafíos con el incremento del hambre a nivel mundial y la inseguridad alimentaria desde el 2015. Esto debido a factores como lo pueden ser la pandemia, conflictos a nivel mundial o conflictos ambientales como el cambio climático y ciertas desigualdades que han crecido con el paso de los años. En 2022 nos dimos cuenta que 735 millones de personas sufrían hambre crónica y 2.400 millones enfrentaban inseguridad alimentaria moderada, por lo cual esta situación exige una atención inmediata y esfuerzos a nivel mundial de parte de todos para generar un cambio. Además de lo mencionado, este conflicto afecta al desarrollo sostenible causando una menor productividad y un incremento moderado de las enfermedades que éstas proveen, reflejando así que más de 600 millones de personas pasarían hambre para el 2030, por lo cual para generar un cambio en este sector se generarían inversiones en la agricultura y en diversos sistemas sostenibles, los cuales serían esenciales para lograr el objetivo principal del hambre cero, dejándonos a reflexionar que entonces todos deberíamos contribuir a un esfuerzo para apoyar estas prácticas alimentarias sostenibles y asimismo exigir un cambio respectivo a diversos gobiernos o empresas que se encuentren en estos sectores para que así aporten y generen un verdadero cambio a esta Para hablar del contexto de este objetivo denominado hambre cero en Colombia, se puede observar en la imagen los porcentajes de efectividad que este ha tenido alrededor del país. Es importante para esto tener claras algunas de las metas que se buscan con este apartado, brindado por la ONU para el año del 2030. Para este año se tiene la expectativa en Colombia de, primero, poner fin al hambre y asegurar el acceso de todas las personas a una alimentación sana. Segundo, dar fin a la malnutrición, debido a que se han presentado más casos de malnutrición en los niños con un aproximado de 4.193. Tercero, generar mayor producción agrícola. Cuarto, aumentar la infraestructura rural. Y quinto, asegurar un buen funcionamiento en los mercados con la distribución de los productos básicos. Actualmente se generan estas metas debido a la mejora que se desea obtener para disminuir el actual retraso del 24% que el país está presentando. Reducción de las desigualdades. La desigualdad amenaza el desarrollo social y económico a largo plazo, frena la reducción de la pobreza y destruye el sentido de realización y autoestima de las personas. En la mayoría de los países, los ingresos del 40% más pobre de la población aumentaron con mayor rapidez que la media nacional. Para reducir la desigualdad, tanto en los países como entre ellos, es necesario distribuir equitativamente los recursos, invertir en educación y en el desarrollo de competencias, aplicar medidas de protección social, luchar contra la discriminación, apoyar a los grupos marginados y fomentar la cooperación internacional. La famosa frase "el pobre es pobre porque quiere" es bien conocida ya por cada uno de nosotros. Sin embargo, ¿cuántas veces hemos arremetido frente a esta? Y más allá de realmente arremeter o querer desvalidarla, vamos a entrar un poco en contexto acerca de cómo podemos comprender el término de la desigualdad y cómo funciona en toda la parte de la nación colombiana. En una nación como la nuestra no es difícil imaginarnos la historia de un campesino que no posee contactos ni tampoco está ubicado en la región céntrica del país, vive prácticamente del diario y de lo que produce en su finca, además de no tener acceso a la salud y la educación o la escuela que le queda más cerca, además de ser hasta solamente el grado de bachiller, le queda a 3 horas en burro. Es muy difícil desvalidar que esta posición tiene las mismas oportunidades que una persona con buenos contactos, además de estar ubicado en la región céntrica del país, unos padres que gozaron de todo el dinero para poder ofrecerle la mejor educación en los mejores colegios, en las mejores universidades y sin ningún tema ni dilema con el tema de la salud. Es bien cierto que esta frase de "el pobre es pobre porque quiere" depende del contexto, depende de la situación y depende de las personas en las que estemos hablando. Pero no se trata de querer, sino de poder. Aquel querer que siempre contraponemos contra el poder. Vemos que realmente en Colombia
depende de cosas a las cuales el ciudadano como individuo no puede arremeter muchas veces, ni puede desvalidar, porque son temas generacionales, tal como funciona la pobreza aquí en Colombia. Tengamos en cuenta que según FEDesarrollo, en Bogotá se gana casi 3 veces más que en el resto del país, mientras que, por ejemplo, en sitios como el Chocó se gana apenas el 47% del promedio nacional. Además que a nuestras familias les toma más de 11 generaciones salir de la condición de pobreza, mientras que el promedio de la OCDE es de 4.5 generaciones. El tema de la pobreza o la desigualdad en Colombia no se trata de que todas las personas obtengan el mismo resultado, sino que obtengan las mismas herramientas para poder obtener el desarrollo y el crecimiento según sus habilidades. La meritocracia lamentablemente no funciona en Colombia porque no todos obtenemos ni el mismo poder, ni las mismas relaciones, ni las mismas herramientas necesarias para salir de la condición que cada uno posee. Colombia es el país más desigual en la distribución de tierra de Latinoamérica. A pesar de tener una gran cantidad, la mayoría de ellas le pertenecen a un grupo muy selecto del país. Además de decir que el 61% de las fincas está a cargo de los hombres y solo el 26% de las mujeres. Y no se trata de generar nuevos programas que le busquen regalar o subsidiarle a las personas que se encuentran en condición de pobreza, sino generar un espacio de igualdad de condiciones, y más que igualdad se busca equidad para cada uno de los ciudadanos, que no se dependa de un progreso anterior familiar a lo largo de todas las generaciones que me inculque y me produzca a mí un beneficio o que yo pueda generar una buena condición económica en mi futuro, sino que cada uno de nosotros obtenga un buen eje y una base sólida para todos los aspectos que vienen tanto en mi futuro como en mi presente, a nivel sociedad y a nivel individual. Estos ejes de importancia se tratan de la protección de la vejez, la política social, los impuestos, el mercado laboral y la educación. Ya han habido bastantes propuestas y maneras en las que se pueden resolver estos problemas, como generar una base de impuestos a partir de realmente las ganancias de cada persona y a partir de esto generar una mayor adquisición y pago de impuestos a las personas que tienen un mayor rango económico que a las que tengan uno menor, asimismo como el tema de toda la parte pensional del país y un aseguramiento de una buena educación a las regiones más allá del centro del país, a las regiones remotas. Sin embargo, todo esto siempre cae por culpa de la corrupción, tratándose casi como un cáncer presente en la sociedad del país. Y asimismo, no se trata de una resolución presente en un gobierno, sino en un Estado sólido, transparente y sincero que pueda otorgarle lo que realmente se merece a toda la sociedad colombiana, que ya bastante ha tenido con la cantidad de problemas de desigualdad que siguen aún vigentes y que, de no tratarse, van a seguir aumentando cada vez más la brecha asociativa. En conclusión, la erradicación del hambre, objetivo número 2, y la reducción de las desigualdades, objetivo número 10, son dos de los objetivos de desarrollo sostenible de la ONU para 2030, en los que Colombia enfrenta grandes desafíos. En cuanto al hambre cero, Colombia tiene un retraso significativo con un cumplimiento de apenas el 23,9% de este objetivo. Se registraron 4.193 casos de desnutrición en menores a nivel nacional y se identifican factores como la falta de acceso a alimentos adecuados y los efectos del conflicto armado en los cultivos. Sin embargo, se espera disminuir este porcentaje y beneficiar aproximadamente 2 millones de hogares para 2030. Por otro lado, la reducción de las desigualdades es otro objetivo pendiente en Colombia, considerando el país más desigual en la distribución de tierras en Latinoamérica. Existen brechas significativas en los ingresos entre regiones y una concentración de la riqueza en un pequeño porcentaje de la población. Además, se evidencian desigualdades de género en la tenencia de tierras. En resumen, a pesar de los esfuerzos realizados, Colombia aún enfrenta grandes retos para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2 y 10, relacionados con la erradicación del hambre y la reducción de las desigualdades. Se requieren políticas y acciones contundentes para abordar estas problemáticas y cumplir con las metas establecidas por la ONU para 2030.